Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Banti y lo que hoy vamos a tratar de abordar es el estudio de las distintas vías de conducción nerviosa que se encuentran distribuidas en el neuroeje. ¿Cuál es el concepto de una vía nerviosa? Una vía nerviosa es una sucesión de neuronas que transmiten distintos tipos de información. Esta información puede ser transmitida en sentido ascendente o en sentido descendente. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Fundamentalmente la naturaleza de la información que transmiten. Las vías ascendentes llevan información netamente sensitiva. Se inician con un receptor que puede estar ubicado en la piel, en un tendón, en una articulación, y transmiten esa información sensitiva hacia estructuras más superiores en el neuroeje, como puede ser la corteza del cerebro. Por otra parte, las vías descendentes comienzan su recorrido en la corteza del encéfalo y finalizan en niveles más inferiores de la anatomía. Por lo tanto, estas vías son de características netamente motoras, es decir, llevan información de tipo motor, es decir, son vías efectoras que transmiten una información que debe ser cumplida por un órgano o por un músculo. Estas vías se disponen en distintos cordones y utilizan distintas estructuras del neuroeje, muchas de las cuales ya hemos estudiado, para ubicarse. Algunas de estas estructuras por donde discurren estas vías son la médula espinal, las distintas porciones del tronco del encéfalo, distintas porciones del mismo encéfalo ubicándose en distintos haces de sustancia blanca para culminar su recorrido, en el caso por ejemplo de las vías ascendentes, en la corteza del encéfalo. Hay algunas otras vías que por sus características no terminan su recorrido en la corteza del encéfalo. ¿Qué característica les brinda o qué nota distintiva tienen estas vías? Que estas vías no llevan información consciente, es decir, son inconscientes, ya que no se procesan en el nivel jerárquico más superior que corresponde a la corteza del encéfalo. ¿Qué vías se agrupan dentro de esta categoría de vías inconscientes? Los arcos reflejos, por ejemplo. El reflejo que probablemente a todos se nos ha sido evaluado cuando el médico nos golpea con un martillo el tendón de la rodilla o el tendón del codo. En ese caso, esas vías no llegan a ser procesadas en los niveles más superiores, sino que tienen un nivel de procesamiento más bajo. Algunas otras vías culminan su recorrido no en la corteza encefálica, sino en la corteza del cerebelo o en alguno de sus núcleos asociados. ¿Para qué se utilizan estas vías o para qué el cuerpo utiliza estas vías? Las utiliza fundamentalmente para regular otro tipo de procesos que no están relacionados con la conciencia. Por ejemplo, el control del tono muscular para lograr una bipedestación y lograr el equilibrio, la regulación de movimientos axiales de los miembros superiores sobre todo. Existen otras características para las vías de conducción nerviosa. Algunas de estas, como vemos representadas en esta maqueta, se denominan cruzadas y otras directas. ¿Qué diferencia hay entre unas y las otras? Las vías cruzadas, en algún momento de su recorrido, cruzan, como su nombre lo indica, o decusan la región por la que ascienden y culminan su recorrido ascendiendo o descendiendo por la región contraria. Otras vías, las denominadas directas, cumplen todo su recorrido, ya sea ascendente o descendente, solamente de una misma parte del cuerpo, ya sea derecha o izquierda. ¿Qué implicancia tiene esto? Bueno, que la lesión, por ejemplo, de una vía cruzada me va a dar una sintomatología distinta a una vía directa. Vamos a seleccionar ahora una vía en particular para ejemplificar el estudio de las mismas. Vamos a seleccionar, por ejemplo, una vía ascendente que, como describimos anteriormente, va a llevar información de tipo sensitiva. Estas vías, las vías ascendentes, por lo común, por lo general, poseen 3 neuronas, ubicadas en distintas partes de la economía. La primera estructura de importancia es el receptor, que va a captar el estímulo que luego va a ser procesado. Este receptor corresponde, en el caso de una vía ascendente, como por ejemplo la vía espinotalámica anterior, corresponde a un exteroreceptor, que va a estar ubicado en terminaciones libres en la piel. Este receptor se encuentra unido a una prolongación de una neurona, que es la primera neurona de la vía, que se encuentra en el ganglio anexo a la raíz dorsal. Esta neurona va a ingresar al asta posterior de la médula espinal, donde encuentra el cuerpo de la segunda neurona de la vía.
en algunos casos va a decusar y en otros va a decusar ni bien ingresa a la médula, y en otros va a continuar su ascenso por el cordón medular correspondiente hasta encontrar su tercera neurona en el tálamo, en algún núcleo puntual del tálamo. Y una vez que encuentra y hace sinapsis con la tercera neurona ubicada en el tálamo, esta neurona va a contactar con la última neurona de la vía que se encuentra en la corteza cerebral para culminar su procesamiento. Para finalizar, concepto importante de este tema, recordar: una vía es un conjunto de neuronas que llevan o que traen distintos tipos de información. Como concepto fundamental, una vía ascendente lleva información de tipo sensitiva. Una vía descendente lleva información de tipo motora. ¿Por qué es importante conocer todas estas estructuras? Porque estas estructuras están inmersas en lo que se conoce como sistema nervioso de relación. Y es precisamente el correcto funcionamiento de todas estas estructuras la que nos va a permitir relacionarnos correctamente con el entorno que nos rodea. Muchas gracias.